hubo un baile que me impactó mucho, que era el último baile que iba, la última presentación que María iba a tener. Y para María era su vida las porras, su vida. Y un día dijo, cuando se acaben las porras, se va a acabar todo. Y pues eso quería decir ella, ¿no? Todo es todo. Como todo es la vida, su vida. Estaban bailando, las Catrinas era, además, como vestidas como calaveras, ¿no? Y, y yo por un lado feliz de verla, hasta hizo un solo ella como de despedida, de que era su último baile y todas las chicas se abrieron, ella bailó al centro, súper hermoso. Y, y una parte adentro de mí decía, yo no sé si en 15 días va a estar aquí. No sé si en 15 días va a estar viva. Porque por más que uno... O sea, la vigilábamos hasta abajo de las cobijas, por decirlo de alguna manera. Pero... Entonces yo en ese, me acuerdo, en esa presentación lloraba y eran unas lágrimas de gusto y unas lágrimas de susto también, ¿no? Como decir, no sé qué va a pasar. Fue una chiquita reservada. Yo decía que era una flor del desierto porque no era así especialmente comunicativa en cuanto a cariño, abrazos, pero cuando lo hacía era algo absolutamente delicioso, ¿no? El otro día me estaba acordando de un evento así con un médico, que era un médico muy fuerte, grandotote, como muy rudo, y Mari chiquita, chiquita, ¿no? Entonces era un chochero, daba homeopatía. Y Mari chiquitita me decía a mí, dile que me dé chochos. Y este hombre le decía, mira María, si quieres chochos, pídemelos directamente. Y ahí Mari pues se encendió, ¿no? Que me los pidas directamente. No te los pido. Pero un taponcito así. Yo decía, ¿qué onda con esta? Y pídemelos, y no te los pido. Y se pone a pelear al tú por tú con el hombre. Y este hombre es enojado con ella y ella enojada con él. Y finalmente no le da los chochos. Salimos de consulta, la traigo de la mano, me volteé a ver y me dice, ma, yo le gané. Pues jugábamos mucho, hacíamos muchas tonterías, luego esperábamos a mi mamá, pero pues la pasamos bien, ¿no? Ya fue como más hacia la entrada de mi pubertad, que ella también pues estaba en ese proceso. Ahí fue cuando todo se empezó a complicar bastante más, ¿no? Porque pues había ciertas era un nivel de irritabilidad como de ella brutal y como cositas muy pequeñas la podían alterar bastante, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, luego si yo comía algo enfrente de ella, luego a veces me lo llegaba a arrebatar y así aventarlo, ¿no? Pero desde chiquita que tenía este temperamento, así yo decía, como qué difícil poderla contener, pero pues ha de ser algo que yo estoy haciendo mal, ¿no?
O sea, ese era algo de educación. Entonces fueron muchos años así de decir, a ver, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué? Y bueno, no era que estuviera, aunque sí estaba haciendo muchas cosas mal, pues no era que estuviera algo mal. Entonces fue un proceso muy largo. Pues ya en la adolescencia empezaron a pasar cosas que nos preocuparon, empezó a dejar de comer, empezó a vomitar, a provocarse el vómito, ¿no? En una ocasión en la secundaria por primera vez tomó pastillas, nos preocupó el asunto, tomó 2 cajas de pastillas. Un psiquiatra con el que yo fui, porque yo un tiempo también estuve muy deprimido, hablando de Mari, me dijo que tenía que entender una cosa, ¿no? Y era que que una cosa era Mari como persona y otra era su enfermedad. Y había momentos en las que era la enfermedad quien actuaba y la enfermedad quien tomaba el control. Y esa no era Mari, ¿no? Entendí que en todos esos escenarios cuando ella era agresiva no era ella quien actuaba, sino que era su enfermedad manifestándose, ¿no? Como yo lo veo, es como si fueran 2 Marías, ¿no? Como la María que es la que está como de pronto con los pies en la tierra, normal, por así decirlo, y la María que carga con el trastorno, ¿no? Entonces puedo estar como tranquila, pero de pronto los doctores me decían, explícanos cómo te sientes. Y yo me enojaba muchísimo con ellos porque les decía, es que no puedo explicarte algo que no entiendo, que no sé, o sea, ¿cómo te explico algo que no, o sea, no sé cómo explicártelo porque es algo que siento, pero no tiene palabras. O sea, te puedo decir que es horrible, desesperante, porque muchas veces tuve como brotes psicóticos de ver cosas que no eran reales, de escuchar cosas que no eran reales. Eso era algo muy difícil vivir con ello, porque de pronto escuchaba 24 horas lo mismo. Y escuchaba, por ejemplo, una vez, yo creo que de lo peor, a un bebé que me decía, cárgame, mami. Bueno, con voz de bebé llorando. Y entonces era una desesperación, entonces yo me quería como arrancar la cabeza. Y era como si algo me tuviera como atrapada, ¿no? Y entonces por eso de pronto era así de lastimarme, rasguñarme y querer como detenerlo sin poder hacerlo. María tiene un trastorno que se llama trastorno limítrofe de la personalidad. También le llaman trastorno borderline. La característica, la base es que no están reguladas las emociones. O sea, es como una manera de sentir que no regula. Entonces, todo lo que siente es como sin freno, ¿no? Es así como la tristeza, el enojo, la añoranza. Es como si fuera otra persona en un sentido de que no sabes qué va a hacer, ¿no? Y por un lado su inteligencia la sigue teniendo. Empiezo a no sé, a sentir como de pronto
como si algo se apodera de mí que yo no puedo controlar. Y por más que intentes hablar con ella o decirle, a veces intento decirle como, Mari, tranquila, por favor, por mí, o algo por el estilo, no escucha, ¿no? Y sé que no es porque no quiere escuchar. Y entonces un día digo, me voy a cortar y me empiezo a lastimar. Y descubro que eso me da un poco de tranquilidad. Porque yo sentía, haz de cuenta, un dolor que me recorría y me quemaba todo el cuerpo, haz de cuenta. Y entonces cuando me cortaba o me hacía algo físico, era como calmar mi dolor interno, por un dolor físico. Fíjate, hay gente que habla del trastorno border y dicen que es como si tuvieras quemaduras de 3er grado en todo el cuerpo abiertas. O sea, y no hay gente, o sea, especialistas que dicen el nivel de dolor. Es como la gente, ¿tú te imaginas? O sea, yo no me puedo imaginar. Entonces, de repente verla cuando algo duele, cuando, hijo, dices, wow, qué difícil, ¿no? No poder hacer más. Pues no sé, recuerdo una vez, volteó todos los muebles de su cuarto, tenía un librero lleno de perfumes, cremitas, cositas, pues va para el piso, unas tazas salían volando a estrellarse contra la pared. Mi hermano es lo que más amo en la vida. Y cuando estoy en una crisis me puedo ir contra él y decirle lo peor que puede salir de mí. O sea, cuando estoy en una crisis pierdo el control de todo. De repente ha pasado que pues que nos llama, que llama a su mamá y resulta pues que ya se lastimó el brazo y pues vamos a que la cosan en la Cruz Roja, ¿no? Donde sea. O cuando ha tomado pastillas, pues a las 11, 12 de la noche aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lavado de estómago, no lavado de estómago. Pues vamos por la ambulancia porque pues ya a los 19, 20 años no la podíamos cargar para subirla al coche. Pero bueno, ahí o sea, varias veces he tomado pastillas intentando... Es tanto dolor y tanta desesperación que digo, ya no quiero saber nada de nadie, ¿sabes? Déjenme todo ya, estoy harta, porque de pronto no veía como camino, ya estaba muy cansada. Era un sueño muy raro, porque estaba yo a la mitad y veía un vacío. Veía un vacío y a la vez en casa de mi abuelita, la mamá de mi mamá, me acuerdo que había unas flores, pero que eran muy delicaditas, o sea que le hacías así y la florecita se deshacía. Y entonces yo en este vacío veía la florecita y veía un tractor. Y a mí me impresionaba verlos juntos, porque era como ver la delicadeza de esa florecita y ver al tractor, y aparte yo estar en una situación en la que no me podía zafar.
Y así como estos dibujos, así de pronto está mi cabeza, con cosas sin sentido. Y de pronto escuchando cosas sin sentido. Y a veces me pongo a tratar de dibujarlas, intentando como sacarlas, pero a veces no lo logro del todo. Y es como lo que hay en mi mente y me da miedo. Entonces a veces yo me doy miedo y ahí estoy en un problema, porque cuando yo me doy miedo, ¿qué hago? Como que de pronto sentía que yo dejaba de ser yo. Y entonces empezaba a pensar en quizás hacerle daño a otra persona que yo quería mucho. O en cosas así como, llamémosle, monstruos. Y me daba miedo que eso estaba dentro de mí. No entendía cómo eso pasaba. O sea, yo no quería que eso estuviera dentro de mí. Y yo quería arrancármelo y ser otra. Pero después decía, es que soy yo. Todo este dolor, altibajos, siento que algo te va cambiando adentro, que algo me ha ido cambiando adentro, como que me ha ayudado a, pues, aceptar lo que sea. Ella hace alrededor de 3 años estuvo internada en una clínica. Al principio estuvo internada mucho tiempo, pero al principio, los primeros creo que 3 meses, no habían visitas de familiares. Entonces no la vimos por 3 meses. Y yo recuerdo que cuando llegamos, de lo primero que pasó fue que Mari se soltó a llorar y a pedirme perdón y a abrazarme. Pues sí, obviamente me duele ver que está pasándola mal, ¿no? Y por otro lado, pues cuando escucho una risa, cuando escucho sus bromas, cuando escucho su sentido del humor, que hace unas bromas chistosísimas, ¿no? Digo, wow, qué maravilla que esté aquí, qué maravilla que hayamos salido adelante, que estemos saliendo adelante y quiero estar mucho más con ella. En Mari, de su valentía, su alegría, su capacidad de amor, pues es todo el paquete, ¿no? Y a veces tiene crisis, sí, y con mucho gusto ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Aprendes a vivir con ello. Y así como te quita muchas cosas, también te da. Me siento bien. En algún sentido me siento como tranquila. Sin embargo, yo vivo en el hoy y en el solo por hoy. Mañana no sé, porque es una enfermedad con la que vives y vivirás por siempre.